¿Qué hay, amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a su canal favorito, Eclusión Bichera. Yo soy Fernando Sevilla y en este video vamos a visitar la convención de flora y fauna más importante y grande de Latinoamérica, Animalia Verano 2024. Así que, comencemos. Bueno, amigos, pues estamos aquí con Fernando Arenas de Afsan Reptiles. ¿Cómo estás, amigo? Pues bien, emocionados. Aquí estamos en el stand con nuestro amigo Akachi, con Equidna. Muy felices, la venta ha estado padrísima y pues disfrutar de la gente y de toda la expo, ¿no? En general. Para los que aún no te conocen, cuéntanos, ¿qué es Afsan Reptiles? Bueno, como dijiste, soy Fernando Arenas, soy el propietario de la PIMS Afsan Reptiles. Es un criadero dedicado y especializado a la crianza de la Pitón Regius. Estamos ubicados en la ciudad de Puebla, pues todo 100% legal, ¿no? Estamos ahí dados de alta ante Semarnat. Y Afsan, porque muchos me preguntan, oye, ¿qué significa Afsan, no? ¿De dónde salió? Afsan es una combinación de mi nombre, A de Abraham, que también me llamo Fernando Abraham. Entonces, la A de Abraham, F de Fernando, nada más las intercalé. Y Sand, pues es arena en inglés. Entonces, de ahí salió el Afsan. Y ya reptiles, pues algo enfocado a lo que pues, nos estamos dedicando, que son los reptiles, ¿no? Perfecto. Pero únicamente te dedicas a Pitón Regius. Únicamente de momento a la Pitón Regius, que es la especie que nos enamoró. Y pues también estamos en esa línea delgada de conocer nuestros límites, ¿no? Y ya meter camaleones o más cosas involucraría muchísimo más tiempo. Entonces, de momento, únicamente Pitón Regius. Ok, sí, pues siempre empieza uno con una especie y como que... Ajá, se emociona. También me gustan los chondros, me gustan algunas retics, también me gustan, pero ahorita de momento nada más puras Regius. Sí. Muy bien. ¿Y qué trajiste en esta ocasión? Mira, en esta ocasión trajimos algunas para enbichos que ya se fueron. Y pues mira, tenemos unas bien bonitas acá. Por ejemplo, esta, la Hurricane GHI Pastel Head Hypo, que es de lo más bonito aquí del stand. Esta es de Echidna Ball Pythons. Y esta, que también ha sido la que ha robado miradas. Esta es una GHI Lesser Hurricane Head Hypo. Y de este lado también ha robado miradas esta de aquí. Y esta, que a pesar de ser un gen pues muy sencillo, la verdad es que la interacción del gen Fire con el Orange Dream, ahí está haciendo pues una interacción muy bonita y la verdad es que se ve espectacular. Mira, si quieres aquí en la luz para que la puedas ver. Y pues unas que el día de ayer pues ya volaron, ¿verdad? Se vendieron, pero vaya está muy bonita. Sí, no, esta está increíble. Está y como muy dices, bonita. Digo, a mi parecer, vean, en mi opinión muy particular, de repente hay como serpientes que son muy padres genéticamente, pero fenotípicamente como que dices, no se ve tan bien. Claro, ¿no? Pasa mucho. La verdad es que incluso hay genes muy caros. Actualmente en el mercado, por ejemplo, está el Sunset y el Monsoon, que siempre es tema de conversación aquí entre nosotros. La verdad a mí no me gustan, ¿no? El Sunset se me hace un gen muy normalito, la verdad, con muy pocos genes se ve increíble y es un gen carísimo, ¿no? Ahorita encuentras Sunsets en 60,000 pesos, 50,000, ya en combo pues se van hasta los 200,000 pesos y los ves y dices, sí, la verdad no está tan chido, ¿no? Pero pues por ser un gen nuevo lo dan muy caro. Y cosas que no son tan espectaculares, que se ven muy bonitas y que pues también económicamente hablando pues están muy bajas de precio, ¿no? Ok. Más o menos para los que no tienen bien la idea, una pitón bola, ¿en qué rango de precio la podemos encontrar? Actualmente en el mercado, como todo va avanzando y se va actualizando, ya podemos encontrar serpientes pues muy económicas. Una pitón bola nominal, que sería pues la más baratita, la puedes encontrar entre los 1,800 y los 2,000 pesos, que sería el precio pues más económico. Y pues ya de ahí a lo que tu bolsillo aspire, porque hay serpientes hasta de $500,000 de pesos. Yo creo que la media es entre los 5 y los 10,000 pesos aquí en México. Y ya de ahí pues te vas a los 15, 20, 25, 30. Ejemplo, esta que costó $40,000 pesos, que también ya se la llevaron.
Y pues vaya, yo creo que si te das una vuelta en la expo podrías encontrar algunas también de 25, 50, no sé, no me he dado la tarea de ver, pero más o menos los precios rondan entre los 2,000 a los 15,000, lo económico lo accesible, por así decirlo. Bueno, y mucha gente dice que la pitón bola es de los reptiles más sencillos, que es como para principiantes. ¿Tú sí lo ves así? Pues mira, sí y no. O sea, ahí en alguno de nuestros videos también lo hemos comentado. La pitón regius en cuestión de carácter, sí. O sea, es una serpiente muy tranquila, es muy difícil que te agreda o que te muerda. En cuidados es facilísimo. El único detalle o problema que yo le vería por el cual no es un 100% básico o 100% para iniciar es que son serpientes que suelen ser como quisquillosas para comer a veces. Entonces, si eres muy principiante, de repente puedes entrar en frustración porque la serpiente no coma o porque la serpiente dejó de comer 3 meses, que también es un proceso a veces normal, pero solamente por eso yo diría que se fueran por una serpiente, no sé, que fuera un poquito más voraz para comer, ya le agarras la onda y ya te pasas a una pitón regius. Pero si eres una persona paciente y una persona enfocada, que se preocupa en los parámetros, yo creo que sí podrías empezar sin problema con una de estas. Perfecto, amigo. Bueno, y para las personas que quieran adquirir alguna serpiente contigo y pues no tuvieron la oportunidad de estar en Animalia o no quieren esperarse a otro Animalia, ¿cómo le pueden hacer? Pues mira, estamos muy activos en Instagram, en nuestra página estamos como PIMS Apsan Reptiles, ahí nos pueden mandar un mensajito. Ahorita ya vamos a empezar la temporada de nacimientos en la PIMS y hacemos envíos por Envíos a casi toda la República. Entonces, si no estás en Puebla, que nosotros somos de Puebla, si no estás en Puebla o en la Ciudad de México, podemos hacer envíos sin ningún problema a través de Envíos. Ok, sí. Y bueno, ya nada más pues comentarles, amigos, que el buen Apsan, como lo comentó hace un momento, tiene también canal de YouTube, sí, en el que pues pueden ver videos muy educativos. Yo sinceramente los veo todos y me ayudan mucho. Entonces, pues para que los invitemos a que te sigan en YouTube. Sí, estamos aquí igual en YouTube, en nuestro canal, estamos igual como PIMS Apsan Reptiles. Y pues muchas gracias, amigo, por el tiempo que nos das en tu canal. Estamos ansiosos de ver el video y igual para irte a seguir y todo. Muchísimas gracias, amigo. No, hombre, gracias a ti. Bueno, amigos, ahora estamos aquí con el buen amigo César Palacios. Estamos en Reptilink. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, cansado, crudo, pero bien, fin del día. Si estás crudo, entonces no estás tan mal. No, estamos bien, pero crudo de cansancio, yo creo. Bueno. No, aquí no tomamos alcohol, mi religión no me lo permite. Amigos, a ver, para los que aún no te conocen, dinos qué es Reptilink. Reptilink es una comercializadora y un criadero que nacieron desde el 2011. Nosotros somos de Nuevo León. Criamos diversas especies de serpientes, próximamente algunos lagartos, y pues comercializamos todo tipo de animales exóticos. Ok. A ver, tú que manejas muchísimas especies de animales, cuéntanos, ¿qué animales recomiendas para principiantes? Para principiantes, pues, depende del gusto de cada uno. Normalmente primero les pregunto si quieren algo con patas o sin patas. Entonces vamos a decir, normalmente estamos muy estigmatizados a, pitón bola para serpientes, gecko leopardo para animales con patas, pero la realidad es que con una buena asesoría de parte de ya sea el criador o la persona que te está comercializando, puedes abrir mucho más el rango de especies que puedes manejar. Ok, sí, bueno, yo me he dado cuenta que tú manejas muchas especies que pocos tienen, de repente pocas veces encuentras aquí en México. Y sí, me pregunto, ¿tú como comercializadora puedes conseguir cualquier reptil? No. Hay que ser sinceros. Hay especies que no se pueden importar, por ejemplo. Hay especies que son CITES 1 y no las pueden ni siquiera tener. Hay animales mexicanos que no hay un aprovechamiento o un papel que tú puedas vender un animal. Entonces, la persona que te diga, yo te puedo conseguir lo que quieras, pues primero vas a preguntar si es con papeles o no.
Y eso es algo muy importante dentro del gremio, que el animal que estés vendiendo tenga sus papeles. Sí, es lo que hay que tener mucho cuidado siempre de comprar animales pues de legal procedencia. Así es, que sean de aprovechamiento sustentable, que se puedan importar, que lo sean creado en cautiverio, que vengan de UMAS, de PIMS, o sea, pero sí tiene que ser algo con papeles. Entonces si tú me dices, ¿puedes conseguir cualquier cosa? Pues no se puede. Pero gran cantidad, sí. Diferentes especies, durante muchos años hemos invertido para crear especies. Conocemos a UMAS, conocemos a PIMS, asociaciones que les han dado permisos de reproducción, o sea, sí hay muchos caminos para la legalidad, pero es imposible conseguir todo. Perfecto. Y en esta ocasión para la expo, ¿qué trajiste? Ahorita ya lo que me queda, algunas pitones bola, algunos colúbridos falsas, algunas reyes, una rey creo nada más, un par de boas, pitón sangre, tortuga sulcata y gato leopardo y ya lo que nos queda. Nada más. Sí. Ok, bueno amigo, y para los que pues no pudieron asistir a la expo y quieran adquirir algún animal contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Nos pueden buscar en redes sociales, en Facebook como Reptile Inc. 2.0, en Instagram como Reptile Inc. o se pueden meter a la página que es www.reptileinc.mx. Ahí subimos nuestros stocks disponibles constantemente. Ok, y tienes un grupo de WhatsApp, ¿no? Hay promociones. No, este es Instagram. Sí, tenemos un grupito de WhatsApp. Ahí sí la cámara lo enfoca y le ponen a la pantalla y igual le pueden entrar. Aventamos ahí promociones, normalmente una vez a la semana, novedades de lo que nos nazca, de lo que llega, de lo que nos ofrecen, ya sea de accesorios, de ejemplares, de diferentes cosas. Ok amigos, pues ya saben, ahí el buen César es muy recomendable. Yo he adquirido ejemplares con él y hasta el momento no he tenido problemas. Cuando tenga yo les aviso. Excelente, tú avísalos para desaparecerte. Muchas gracias, amigo. Listo, mi hermano, hasta luego. Bueno, ahora estamos aquí en Bookhaven con Benjamín. ¿Cómo estás, amigo? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Dinos, ¿qué es Bookhaven? Bookhaven se refiere a un refugio de insectos que comenzó como un hobby de hace 3 años. A mí me encantaban las mantis y pues un amigo por ahí pues vi que tenía una mantis, me las empezó a regalar. De ahí pues yo me enamoré de mucho de todo esto, me di cuenta que existían muchísimas especies y dije, yo quiero seguir teniéndolas, quiero saber qué es la experiencia de verlas nacer, verlas crecer desde pequeñitas y pues ya empezó como un hobby y ahorita ya vamos creciendo, ya tenemos más especies que jamás creía haber tenido, que no me veía teniendo y pues no sé, me siento muy contento por lo que he estado logrando hasta el momento. ¿Es tu primera vez en Animalia? Es mi primera vez en Animalia. ¿Y qué tal te has sentido? Pues sí, estoy muy nervioso, realmente pues llegan muchas personas a preguntarme, a veces no sé cómo explicarles, no sé cómo decirles todo esto, porque es algo sencillo, realmente es algo muy muy fácil de mantener una mantis, pero pues realmente pues es algo pues muy padre, la experiencia va increíble. Ok, a ver, muéstranos algo de lo que trajiste. Por ejemplo, traigo una mantis orquídea, una hembra adulta. Es una especie muy muy bonita, muchos vienen a buscarla, es una especie muy llamativa y creo que es lo que más buscan en este hobby. Okay. También traemos un par de especies más. Ay, vamos a dejarlo por acá. Traigo también una Pseudocobodra Goldbergi o una Mantis flor espinosa. Es como que lo mejorcito que traemos. También traemos, por ejemplo, esta de acá. Esta es de mis especies favoritas. Esta especie es la que yo cuando comencé en el hobby estaba enamoradísimo y yo juraba y perjuraba que iba a tener esta especie y pues se me hizo tenerla e inclusive reproducirla. Es una Parableparis culi, también conocida como Darth Vader, Mantis Darth Vader, o también como fantasma de vietnamita. Okay. Sus papás ya fallecieron hace un par de meses y pues yo los quería seguir teniendo, dije ¿cómo le voy a hacer? Entonces por hobby y por quererlas conservar, las disequé y ahora sí que estos vienen siendo los papás de esa hermosa especie. Tenemos un par de disecados también. Sí, están grandecitas. Sí, tienen un tamaño pues promedio, un poquito más grande del promedio, porque hay unas especies muy pequeñas o también especies muy grandes. Okay. Pues también un par de terrarios.
¿Es sencillo mantener una mantis? Yo siento que sí es muy sencillo, la mayoría la mantengo a temperatura ambiente, pero mi cuarto es un poquito caliente, un poquito cálido. De igual manera, pues el clima ahorita está fatal, hace un montón de calor, entonces les viene súper bien el calor. Más o menos las mantengo entre mínimo 18 grados, máximo 26. Es los parámetros que yo recomiendo. Humedad, humedezco su terrario una vez al día. Hay parámetros más o menos establecidos de entre el 60 y 70% de humedad, pero con atomizar con un atomizador el terrario está más que perfecto. Yo las alimento más o menos cada 2 o 3 días. Así me doy cuenta cuando tienen hambre o cuando van a mudar, básicamente. Porque si no comen, significa o es indicio de que van a mudar. Ok. ¿Qué tanto espacio necesita una mantis para vivir? Como mínimo, una mantis ocupa un espacio de 3 veces su tamaño en altura y en anchura. Entonces, a mí me gusta mantenerlas en terrarios, como vasitos, por ejemplo, porque así puedo apreciar si están defecando bien, si están comiendo bien y si su alimento no se escapa. Por ejemplo, ya en un terrario más grande, pues debemos de tener un alimento suelto en todo el terrario, en donde puedan estar por todos lados para que pueda alimentarse de donde sea que se encuentre el alimento. O sea, si compran una así en un vasito de estos, ¿ahí se puede mantener? Se pueden mantener un par de mudas nada más. Por ejemplo, esta chiquitita de aquí puede durar aquí un par de mudas más, unas 2 o 3 mudas como máximo. Porque sí, de preferencia se debe de ir subiendo a vasitos más grandes o a terrarios un poquito más grandes, para que ellas estén más cómodas y tengan un espacio súper a gusto para ellas. Ok, ¿su alimentación? Alimentación, yo alimento con mosca de fruta, microgrillo, grillo alfiler, grillo medianito y grillo adulto. O también empiezo a dar cucarachas. La que más recomiendo es la cucaracha roller o la dubia, que son más altas en proteína. Perfecto, amigo. Más o menos, ¿en qué rango de precio podemos encontrar una mantis? Las podemos encontrar desde los 40 pesos, siendo la mantis limbata la más económica, ya que es una especie endémica aquí de México, hasta los 2,000 pesos, por ejemplo, hay un ejemplar adulto. Perfecto. Pero bueno, de amigos, otra especie. Los que no vinieron a la expo y quieren adquirir algún ejemplar contigo, ¿dónde lo pueden hacer? Me pueden contactar por las páginas de Bookhaven o también por mi número telefónico. En las páginas también ya está encontrado ahí mi número. Y pues yo soy Benjamín y pues de cualquier cosa pues me pueden mandar un mensaje, les puedo asesorar y les puedo ayudar con cualquier pregunta o duda que tengan sobre sus mantis. ¿Te encuentras aquí en la Ciudad de México? Me encuentro en la Ciudad de México. Entrego de momento nada más en unos puntos de la ciudad, en metros, normalmente en Metros Morelos. Y ya, nada más. Okay. Por ejemplo, ya por último, sí. Muchos animales, pues digamos exóticos que se venden aquí necesitan papeles. ¿Las mantis necesitan algún papel? De momento no ocupan ningún tipo de papel, pero creo que está viendo su maldad, pues estar viendo eso del papeleo con los insectos. Pero de momento las mantis todavía no necesitan papeles. Son mantis que la puedes tener sin ningún problema y no tienen ningún inconveniente. Perfecto, amigo. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también. Ahora estamos aquí en el stand de Queen Snake con Lu Ramírez. Hola, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? También aquí andamos con mucho calor, pero con mucho ánimo. Va, que va. Para los que aún no los conocen, cuéntanos qué es Queen Reptile. Bueno, Queen Snake. Eres bien güey, con todo respeto. Ok. Bueno, nosotros somos Pinks, nos ubicamos en Toluca, Estado de México. Manejamos una gran variedad de especies, nos encanta, por ejemplo, la parte de educación ambiental, la exhibición, pero obviamente no dejamos pasar la oportunidad en este tipo de eventos donde podemos hacer un poquito la comercialización para traer parte de las crías, ¿no? Entonces, manejamos camaleón de velo, pitón bola, rey negra mexicana, iguanas, tegús, ajolotes, cuervo, sí, es muchísimo, ¿no? Nada más. Son como 30 y tantas especies, entonces ahí vamos creciendo. Muy bien. ¿Qué animales de todos los que ustedes manejan recomiendas para principiantes? Híjoles, depende de qué principiante, qué dedicación le vayan a poner, pero lo de siempre, ¿no? Una pitón bola se pudiera recomendar para principiantes, una maicera. Y si es un principiante muy cuidadoso, tal vez un gecko por el tema de que sueltan colas, si se pudiera aplicar para un principiante. Para nada las iguanas, para nada los varanos, porque no todos estamos habituados a que nos estén rasguñando y de ese tipo de situaciones, ¿no? Ok, para esta edición, ¿qué ejemplares trajeron?
Trajimos poquitos ahora, trajimos pitón bola, camaleón de velo y geckos leopardo. Nada más. Sí, nada más. ¿En qué rango de precios están? Pues tenemos muy variado, por ejemplo, digámoslo así, un poquito lo más económico en este momento ya son los camaleón de velo crías, los traemos en 900 pesos, hasta 2,800 por ahí van más o menos los precios, tanto en geckos como en una camaleona grande que traemos. Ok, y veo por ahí que traen una burmés, esa nada más viene de exhibición. No, esa burmés no es de nosotros. No. Es de acá, de Joe. Yo regándola en todo. Como siempre. No pasa nada. No ¿Qué puede crees que ser. todo, o sea, desde ayer y hoy todo el tiempo nos preguntan, oye, esta? A lo mejor hay quien nos relaciona un poquito más a la exhibición con las burmeses. Digo, no pasa absolutamente nada. Nos gusta estar muy de la mano y muy compañeros con los que nos toca estar al lado. Está muy bonita la verdad y yo no, o sea, estoy tentada a llevarme esa burmes. Sí. A esa todavía no tienen. Sí tenemos también ya burmeses, me gusta la coloración, manejamos, este es un perla green, manejamos perla granito. Okay. Y es muy similar la coloración, el patrón cambia completamente, este es liso y el granito, pues como su nombre lo dice, pues sí hay un patrón ahí, pero ay, como que se quiere ir conmigo. Ya, pues ya, uno más, ¿qué puede pasar? Ay, no, ya, a veces sí pienso que ya tenemos que parar. Tenemos un poquito más de 160 animales. Eso dice, siempre termina comprando. Entonces sí, ya queremos decir un poquito al freno, ¿no? La tirada es esa, no regresar con animales nuevos a casa. Muy bien. Para los que no pudieron venir a esta expo y quisieran adquirir un ejemplar con ustedes, ¿cómo le pueden hacer? Nos pueden encontrar en cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y ya el TikTok, así tal cual, Pimps Queen Snake. Ahí vamos subiendo lo que vamos teniendo disponible, lo que va quedando, algunas promociones, los nacimientos. Ahorita nos pregunta mucho la gente por las abronias. Ya tuvimos segunda temporada de nacimientos de abronias. Todavía no están al 100% para sacarlas a venta, pero pues estamos próximos a ver qué sale de ahí a venta. Y hacen envíos y todo. Hacemos envíos, puede ser a través de cualquiera de las dos empresas que ya sabemos que manejan los envíos o bien aéreos. Ok, pues muchísimas gracias. No, ¿de qué? Cuídense mucho. Bueno amigos, ahora estamos aquí con Emiliano en GM Reptiles. ¿Cómo estás, Emiliano? Hola, pues ya muy cansados pero muy felices por el evento. Estamos medio año muy con preparativos y todo y hoy es el gran día y cansados pero muy felices. ¿Qué tal el calor? ¿A ustedes no les pega tanto por venir de Monterrey? Sí, no nos pega tanto, pero como que aquí no acostumbran a tener aire acondicionado. Entonces yo creo que se iguala ya porque allá en todos los hay aire acondicionado y aquí no, entonces lo sientes más aquí. Viene siendo lo mismo. Sí. Bueno, para los que no los conocen, dime qué es GM Reptiles. Ok, somos dos hermanos apasionados por los reptiles. Son nuestras siglas, las siglas de nuestros apellidos, GM, que es García Mejía. Y somos apasionados de los reptiles de hace 15 años, como cualquier hobbyista aquí, apasionados por las especies, por el cautiverio, por todo tipo de mundo que engloba todo esto de los animales. Okay. ¿Qué especies trajeron esta ocasión? Traemos 3 especies, gecko leopardo, pitón bola y pitón reticulado, que son las especies que tenemos en el PIMS y que reproducimos año con año, las cuales llevamos, pues yo creo que unos 10 años dominando la especie. Ok. ¿Tú consideras, como dicen muchos, que la pitón bola y el gecko leopardo son para principiantes? Sí lo considero, son animales que se adaptan muy fácil. Relativamente poco tiempo tienes que invertirle, se adaptan fáciles y sumamente resistentes. Entonces son excelentes animales para principiantes o para niños que han entrado en todo este mundo. Pero siempre pues tenerlo con el mayor respeto posible, informarnos lo más posible sobre esta especie y tenerlo pues con las necesidades que ellos necesitan. Para alguien que empieza, ¿no recomendarías una retic? No, porque son nerviosos, tienen una mucha hambre siempre y si les das el alimento crecen muy rápido, entonces muy rápidamente crecen. Entonces si es alguien muy principiante o muy chico y no domina la especie o
o ha tenido experiencia con anterioridad, sí se puede hacer algo complicado. De los ejemplares que tienes, más o menos, ¿en qué rango de precios están? Desde 4,000 a 15,000, 20,000 pesos más o menos, el rango de los reticulados. Ajá. De las pitón bola, híjole, ahorita ya como de 8 a 10 nada más. Pero sí manejamos mayor rango de precios. Tenemos página web y ahí pueden consultar los precios y los ejemplares disponibles. Correcto. Entonces, si alguien quiere adquirir un ejemplar con ustedes, no vinieron a la expo, pueden meterse a su página de internet. Tenemos página de internet y Instagram. Subimos bastante contenido todos los días. Ahí pueden ver historias destacadas, fotos, mucha información, mucho contenido muy educativo. Entonces, aunque no nos compren, les sugerimos que nos sigan y que vean ahí todo el entorno y un poco de nuestras vidas como hobbyistas. Okay, y ustedes son de Monterrey, pero tienen envíos a todo México. Sí, manejamos envíos aéreos y por enbichos. Y si son lugares medio complicados, ahí buscamos la forma de hacer el envío con conocidos, rides o algo así, pero la cosa es que cada quien lo tenga. Más que todo, no cualquiera puede comprar animales. Sí medio vemos que domines el tema o que investigues, y ya sí vemos que sí como que medio sabes si te interesa, si podemos venderte cualquier tipo de ejemplar. Ok, y bueno, yo tenía una pregunta sobre las Retix. Yo no he tenido la oportunidad de tener esta especie y he escuchado que sí llegan a ser como muy agresivas y que hay como ciertas fases que son más agresivas. ¿Esto es cierto? Sí, hay fases un poco más nerviosas que si las reproduces te das cuenta. Desde que abres el huevo hay unas fases que abren la boca, que se manipulan diferente a otras, pero no puedes generalizar 100%. Por ejemplo, el Gen Platinum tiende a ser un poco más nervioso, pero no puedo generalizar en todos los ejemplares. Algunos sí, algunos no, pero mayormente sí. Hay ejemplares más nerviosos, que se mueven más, y hay genes que son mucho más tranquilos. Igual hablando de cuánto llegan a crecer, hay fases que llegan a crecer mucho más que algunas otras. Ok, bueno, y además de los ejemplares también venden accesorios, ¿cierto? Sí, pues son los accesorios que nosotros compramos, que necesitamos, que ampliamente los recomendamos, son los que vendemos, que es placa térmica, que es la que nosotros usamos en el PIMS, acaricidas, que también los usamos, y ¿qué más usamos? Pues no, es casi todo lo que necesitas. Tenemos bastante videos tutoriales de cómo armar terrarios, cómo tenerlas, armar incubadoras, todo ese tipo de información educativa la tenemos en YouTube y en las redes sociales. Perfecto, amigo, pues muchísimas gracias. Gracias. Estamos aquí con el amigo Axel, estamos en la PIMS Amatodea. Amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, soy Axel. Y bueno, pues acá todo bien, viviendo la experiencia aquí en la exposición de Animalia. ¿Es la primera vez que vienen o ya vienen? Es la primera vez que venimos, pero pues venimos con todo, con la idea de hacer la diferencia, porque esta vez trajimos escolopendras totalmente legales, algo que nunca se había visto en México y tampoco en Animalia. Perfecto. A ver, cuéntanos un poquito de qué es Amantodea PIMS. Ok, Amantodea PIMS pues es un proyecto principalmente que empezó con mantis, pero ahora nos extendimos un poco y estamos más con la idea de miriápodos. Que bueno, miriápoda es un subfilo y de ahí se incluyen otros grupos, familias de artrópodos, de entre de los cuales están las escolopendras o los 100 pies. Ok, ¿nos puedes mostrar algo de lo que trajiste? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, si gustas enfocar aquí el primer terrario, estamos viendo una escolopendra dihani o 100 pies gigante de Vietnam. Se trata de la tercera especie más grande del mundo. Este ejemplar en exhibición es un ejemplar adulto, mide 25 centímetros, pero el récord es de 31 centímetros. Por acá, al siguiente terrario, tenemos escolopendra galapagoensis. Igual las tenemos en venta, por ahora tenemos crías. Este ejemplar es un ejemplar muy juvenil de solamente 15 centímetros, la segunda especie más grande del mundo con un récord de 36 centímetros. Y si gustas enfocar aquí abajo, obviamente créditos de las fotos a quien corresponda, un ejemplo de cómo son de adultas estos ejemplares. Tenemos disponibles coloración oscura, coloración naranja. Y por acá arriba, en el último terrario, tenemos la joya de toda la corona, por así decirlo, Escolopendra gigantea. Son crías las que tenemos actualmente ahorita disponibles, pero es la especie más grande del mundo. El récord es de 44 centímetros. Y si gustas enfocar aquí abajito, una foto de referencia de un ejemplar adulto. Obviamente igual, fotos, los créditos a quien correspondan. Es una taxidermia, pero este ejemplar, si no me equivoco, el cuidador mencionó que medía 39 centímetros. Por aquí arribita mandé a hacer una impresión 3D de este ejemplar, pero
mide 33 centímetros y está un poquito más angosta. Se quedó corta, pero simplemente imagínate este animal. Sí, no, la verdad que pues, es impresionante. Sí, bastante impresionante. Ok, amigo. ¿Y este tipo de animalitos qué cuidados requieren? Pues cuidados son básicos. Prácticamente si ustedes ya tienen experiencia con otros artrópodos, como por ejemplo arácnidos, tarántulas, escorpiones, prácticamente la configuración del terrario, tanto el sustrato, el terrario, la ventilación, los parámetros son muy similares. Pero bueno, les platico rápido. Scolopendra dijani, 100 pies de especies de climas tropicales, humedad entre el 60 y 75%, obviamente con gradientes de humedad, y una temperatura del día de 23-25 grados y por la noche que no baje de 19 grados. Cuando nos referimos de estas Scolopendras galapagoenses gigantea, estamos hablando de especies de zonas semiáridas, por lo cual requieren un sustrato totalmente seco, menor al 50% de humedad, un sustrato con muchísima ventilación, humedad ambiental abajo del 50% y muchísima muchísima ventilación y un plato con agua siempre disponible. Son especies que sí o sí son de climas semiáridos, porque en el hobby muchas personas se van con la idea de que estos animales son totalmente de humedades elevadas, las someten a humedades elevadas y se enferman los ejemplares de micosis y mueren. ¿Alimentación? Alimentación, son excelentes cazadoras, excelentes depredadoras, y en hábitat natural lo que puedan someter y matar se lo van a comer, pero artrópodos como tarántulas, escorpiones, cucarachas, insectos, vertebrados como serpientes, lagartos, reptiles como también, por ejemplo, geckos, anfibios, aves, murciélagos. Hay especies que son anfibias de hábitos semiacuáticos y se les ha registrado comiendo peces y crustáceos. Entonces, lo que puedan comer, someter y matar, se lo van a comer. No vas a tener bronca para alimentarlas. Ningún problema, incluso son carroñeras oportunistas. Un ejemplo, si en una selva un depredador se consume un roedor, un ejemplo, y no lo consume completamente y deja un trozo, puede pasar una escolopendra, lo va a detectar y se va a poner a comer. Ok, ¿y la reproducción de estos animales es complicada? La reproducción es complicada, simplemente porque no presentan dimorfismo sexual visible. Entonces, simplemente para que tú tengas una pareja, pues sí es complicado averiguarlo. Hay métodos de sexado para ver si son hembras o machos, pero yo estoy en contra de ellos, son muy invasivos. Prácticamente es exponer a los ejemplares a bajas temperaturas para que queden noqueados, tomar el 20º segmento, presionar, exponer las gónadas y observar las estructuras. Si tiene un segundo segmento genital y gonópodos, es macho. Si no lo tiene, es hembra. Aunque algunas especies de machos, de algunas scolopendras, los gonópodos no son visibles y se complica un poco más. Ok. ¿Y se deben de tener individualmente o pueden convivir? De preferencia sí se pueden tener individualmente. Hay algunas especies que son gregarias, o sea que viven como en colonias, pero al menos esas que tenemos aquí en exposición y en venta no son especies gregarias. Tienen que tener un terrario independiente cada ejemplar. Perfecto, amigo. Bueno, pues muy interesante, la verdad yo no conocía de estos animales y es muy interesante, ya me dieron ganas de investigar más y pues ¿por qué no? Incluso, perdón que te interrumpa, sí, claro. Si gustas, es que así que enfocar este código claro. QR los va a llevar a un link con una carpeta donde vienen guías de cuidados y una guía sobre su morfología que son totalmente de mi autoría y pueden checarlo con todo gusto. Ah, perfecto, entonces ahí tenemos ya toda la información. Toda la información. Para no desgastarnos buscando, ¿no? De todos modos, cualquier duda que tengan pueden buscarme en las redes sociales y con todo gusto les puedo responder. Correcto, la gente que ya no pudo venir a esta expo y quiere adquirir algún ejemplar con ustedes, ¿cómo le puede hacer? Bueno, pueden encontrarnos en Instagram como FangMX. Si gustas enfocar la lona de allá y se ve el código QR de Pimsa Mantodea, y en la otra lona tenemos FangMX. Ahora sí que por si gustan buscar las redes sociales, así nos encuentran en Instagram, y en la de FangMX viene mi número. Pueden mandarme un WhatsApp con toda la confianza y yo los voy a atender con mucho gusto. Se encuentran en la Ciudad de México. Ciudad de México. Perfecto, pues muchísimas gracias, amigo. Gracias a ti.
Bueno amigos, ahora estamos aquí con el amigo Ricardo en P.K. Reptiles. ¿Cómo estás, amigos? Ricardo? Buenas tardes, bro. Súper bien, súper bien. ¿Cómo te ha ido en esta primera edición que vienes a Animalia? Sí, como expositor, pues mira, nos ha ido bastante bien. Se han ido varias vals. La verdad es que es un sueño el poder estar acá como expositor. Hemos estado viniendo como visitante. Sin embargo, estar allá como expositor, pues ya es un pasito más y la verdad estamos muy contentos. Te envidio, amigo. Un día, algún día. Algún día va a ser, algún día. No hay plazo que no se cumpla. Entonces échale ganas, dale con todo. A ver, amigo, para los que aún no te conozcan, cuéntanos tantito qué es P.K. Reptiles. Pues mira, P.K. Reptiles empezó como un gusto, como un hobby, yo creo que como la mayoría, con ganas de tener una serpiente, con ganas de experimentar con una nueva mascota. Y de ahí pues el hecho de comprar otra y empecé a ver que podía reproducirse, que era de manera legal, y se empezó a crear el proyecto que hoy en día es P.K. Reptiles. Qué bien, que ya es grandecito. Ya vamos como para 3 años y medio y pues ha ido bastante bien, gracias a Dios. Cuéntanos, amigo, ¿qué trajiste en esta edición? Pues mira, ahorita traemos varias fases, todo lo que tiene codominantes, la mayoría tiene heads. Estamos trabajando con clown, de ser ghost y pipe. Algunos nominales, yellow bellies, enchis, leopard enchi, fire yellow belly. Y en recesivos traemos enchi fire pipe, traemos un enchi pipe, traemos candinos, que ahorita es lo que a la gente más le ha gustado, los candinos. Y por allá también otro pipe, acá tenemos un enchi fire pipe macho, ahí está la hembra. Y la verdad sí, chuladitas como esta, así que te lo enseño para que puedan verla. Este es un enchi candino, que el candino está compuesto por 2 tipos de albinismo compatibles, que es el candy y el albino, más el enchi que da estos tonos amarillos huevos bastante cañón. Entonces está muy padre Muy bonitas, bastante calidad ya en tus ejemplares. Sí, muchas gracias, bro. Y ¿qué otra cosa te puedo enseñar? Mira. Tengo un enchi fire pipe. Esta es un machito, bastante bonito, tiene sus tonos bien cremosos. Y la verdad es que la hembra tiene los amarillos más llamativos, pero estaría un poco más cremoso. Okay. Así es. Están muy bonitas, amigo. Sí, muchísimas gracias. Bueno, en tu experiencia, yo escucho que mucha gente dice que la pitón bola es un animal para principiantes en este mundo de los reptiles. ¿Tú consideras que sí es para un principiante? Pues mira, yo creo que pocos animales son para principiantes, ¿no? Porque tiene su grado de complejidad. Sin embargo, sí es como de los más fáciles de mantener y de lo que no necesitas como tanto presupuesto, la mejor, y tantas cosas que necesite la serpiente. Más que su terrario, su topper, bueno, llámenlo como quieran, ya ves que es un rollo. Siempre les digo que con que tenga sus parámetros correctos, más que suficiente. Y pues su placa térmica, su termostato, y pues más que nada. Es más que nada así como lo más fácil puede ser, que es lo que el gecko leopardo y pero yo creo que entre el gecko leopardo y la pitón bola, yo creo que me iría más con la pitón bola. Por ahí yo había visto que también tenías geckos y tenías pogonas. ¿Sigues con ese proyecto o ya no? Sí, tengo los geckos. Como tal, el proyecto de pogona no se metió a PIMS. Ahorita son como mascota, las tenemos como mascota. Y los geckos leopardo también. Ahorita el proyecto principal es pitón bola. Pero más adelante sí piensas. Pues meterle. quién sabe, bro, quién sabe, porque sí son más de estar cuidando, de estar más atención y todo eso. Y ahorita la verdad con la pitón bola apenas nos damos abasto. Ok, bueno, para los que no pudieron asistir a la expo y quisieran adquirir uno de tus ejemplares, ¿cómo le pueden hacer? Pues nos pueden contactar por las redes sociales, por Facebook, por Instagram. Por ahí nos pueden contactar, les pasamos a lo mejor el número de contacto o la página web está en todas las redes sociales, también pueden verlas disponibles. Pueden comprar directamente en la página o sin embargo contactarnos y nos ponemos de acuerdo. Y haces envíos y todo. Envíos, planes de pago para que la gente se pueda animar. Y pues sí, bro, aceptamos también todas las tarjetas. Bueno, y ya nada más comentarles, amigos, que el buen Ricardo también tiene su canal de YouTube. Así para que lo puedan seguir, y ahí tiene pues videos muy informativos también acerca de la pitón bola. Exactamente, así también subimos ahí videos por YouTube, estamos ahí presentes, tratamos de estar subiendo seguido, más que luego el tiempo no nos deja. Tú sabes que la grabada de videos es tiempo, la verdad, la edición también se quita bastante tiempo,
Ahí tratamos de estar subiendo constantemente para que nos vayan a seguir también por allá. Bueno, amigo, pues muchísimas felicidades porque ya estás por fin como expositor Sí, en por fin, Animania. se Esperemos logró. que sea constante, ¿no? Sí, Que siga. la primera de muchas, ojalá. Así es. Y ya pronto te veremos por acá. Esperemos que sí. Así Y pues será. muchísimas gracias por la entrevista. No, gracias a ti, hermano. Vaya, amigos. Bueno, amigos, pues ahora estamos aquí con Charlie Rock. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí andamos con un montón de calor, pero bien contentos de Sí, andar no. aquí. Está calor aquí y calor afuera. Amigo, para los que aún no te conocen, dinos un poquito qué es Charlie Rock Monitor Lizard. Ok, Charlie Rock es mi apodo, soy Carlos González. Charlie Rock Monitor Lizard es la marca, el criadero con el que nosotros trabajamos. Tengo 20 años en esto, pero ya trabajando de fijo en el criadero desde hace 7 años. Pero pues, ya toda una vida de tener reptiles. Nosotros, mira, aquí un escapista. Mira. Aprovechó el momento, dijo. Mira, pues para el video. Este es un varano Black Dragon. Nosotros somos criadores. Tenemos más o menos 60 especies de reptiles distintas en el criadero. Son como 160 animales de pie de cría. Y pues nuestro sello, nuestra especialidad, los varanos. Creo que los que más, o nuestro emblema serían los varanos Salvator. Y pues bueno, nos encantan. Muy bien, amigo. A ver, bueno, ya vimos a este muchacho que se quería escapar. No le diré, por favor. Aparte de él, ¿qué otros animales trajiste? Habíamos traído varanos Salvator, Super High Yellow, nominales. Se acabó todo. Ya es domingo, ya es más tardecito. La verdad es que no traemos tantísimo como no. Bueno, casi siempre me pasa que digo, bueno, lo vendo. O sea, ¿qué quiere decir? Tengo nacimiento. Si yo llegara con muchos animales aquí, pues igual no estaría vendiendo también, pero me nacen, los vendo. Entonces, ahorita tengo las incubadoras llenas. Van a ser serpientes nariz de cerdo, rey negras mexicanas, varanos Glahuerti, Salvator como de 4 tipos de Salvator, camaleones, Eloderma salvaresi, tengo un montón. Pero todo empieza a nacer como en estos meses. Entonces, a esperar, venimos. Casi siempre me gusta venir con accesorio del que yo mismo recomiendo pues, para la gente, ¿no? Siempre mi esposa, que es la encargada como de ver los accesorios, me dice, ¿y este? No, ese no funciona. ¿Y este? No, ese, sí, ese está bueno, perfecto, hago un pedido. Y entonces trato de recomendar lo que a mí me funciona, lo que ya con estos 20 años de experiencia porque aprendes que sí, que no. Y pues mira, a la gente le ha gustado, ya nos ubican, tanto por Varanos como por el canal de YouTube, como por las redes, pero también nos ubican que en Animalia quiero accesorios, es que voy a pasar contigo, a lo mejor no tengo para comprar un varano, pero te compro unos accesorios. Y tenemos una sección allá que es la sección como para la novia que no le gustan los reptiles, que ya sabes, stickercitos, anillito, algo así, pues mientras yo convenzo aquí al novio de venderle un varano, la distraemos así, ve a ver anillos, ya se encarga de ese lado. Entonces, tanto con animales como con accesorios, Charlie Rock es garantía de calidad. Es la idea, tratamos de la mayor parte de veces entregar calidad. Te repito, 20 años tengo en esto, pero ya haciendo mi trabajo, mi empresa desde hace 7, y la verdad es que no han caído como para abajo, siempre he ido como para arriba, a lo mejor de repente plano, pero siempre se ha ido como avanzando, haciendo las cosas mejor, aprendiendo muchísimo. Creo que una de las cosas más importantes es entender que nunca vamos a aprender todo de una sola especie, ni en 10 vidas vamos a aprender toda una especie. Quien diga, no, yo ya sé todo esto, está en un grave error. Entonces siempre aprendemos cosas nuevas de los reptiles, la magia de esta bonita afición que tenemos, y trato de asesorarlos. Al final, vendedores, pues, hay muchos buenos, unos regulares, quizá algunos malos, esa es la realidad, pero pues tratamos de cada quien su trabajo, yo lo mío, y si tú adquieres aquí conmigo, tienes toda la asesoría de cuidado total. Ok, para los que estén interesados en adquirir un ejemplar contigo, ahorita nos acabas de decir todo lo que vas a tener próximamente, pues ¿cómo le pueden hacer? ¿Cómo te pueden contactar? Mira, tenemos redes sociales, el Instagram lamentablemente en febrero nos lo cerraron, ya tenemos casi como 20,000 seguidores, pero se te cayó, George, nos lo cerraron, pues yo me imagino que por ventas, ya sabes, ahí está Facebook y todo eso está súper gacho, pero ya vamos de nuevo por los 4,000 en el nuevo. Instagram es Charlie Rock Monitor Oficial,
Facebook, Charlie Rock Monitor Lizard, y YouTube, Charlie Rock Monitor Lizard. Regularmente yo les digo, yo les comparto el WhatsApp de ventas, que es 55 39 61 10 14. Ese es como el WhatsApp donde me pueden contactar para ventas, y si quieren ver qué es lo que estamos creando, qué es lo que estamos trabajando, las otras redes. Regularmente YouTube me gusta también para estar mostrando qué es lo que estamos trabajando, qué es lo que nos estamos haciendo. Sí, hay para que chequen el canal de Charlie. Gracias. Muy buen contenido, muy informativo, y pues para que aprecien todas las especies que tiene, que están espectaculares. Muchísimas gracias, mi hermano, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ti por darnos la entrevista, y pues allá, algo que quieras decir. Nada, que te sigan, que se te suscriba muchísima gente a tus redes, y pues muchísimas gracias por la entrevista. Pues muchas gracias a ti. Bueno amigos, pues ahí está un poquito de lo que se vivió en esta edición de Animalia. Les voy a dejar en la descripción del video toda la información de los expositores a los que estuve entrevistando, por si quieren seguirlos en sus redes sociales o si quieren adquirir algún ejemplar, pues ahí está toda la información. En un próximo video les voy a estar presentando algunos ejemplares nuevos, porque pues no puedo venir a Animalia, ver tanto ejemplar hermoso e irme con las manos vacías. Amigos, recuerden que si les gustó este video pueden darle like, también pueden dejarme cualquier tipo de comentario, opinión, consejo, sugerencia, queja, reclamo, lo que ustedes gusten, déjenmelo en el área de comentarios. Yo les voy a estar contestando a todos lo antes posible. También, si creen que mis próximos videos pueden ser de su agrado, son bienvenidos a suscribirse a este canal, y si así lo hacen no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. De igual manera, los invito a que chequen mis redes sociales. Les voy a dejar el link en el área de la descripción de este video para que no les cueste encontrarlas. Y pues ahí pueden checar algunas fotitos que ando subiendo también, algunos videitos. Ahí estoy subiendo cada vez más material, ahí pueden checarlo. Y pues si les gusta algo también pueden dejarle su like, su comentario, o pueden escribirme por allá también para que estemos en contacto por todos lados. Amigos, yo soy Fernando Sevilla y este es su canal favorito, Eclosión Bichera, donde incubamos una pasión. Hasta la próxima, amigos.